abra su micrófono porque sale que está cerrado. A ver, ya, es que tuve que descargar, cambiarme de plan para Ahí poder sí, ocuparla. ¿Sí, ya me escuchan? sí, doctora, puede Ok. continuar. Voy a apagar mi cámara para que se pueda entrar mejor porque el internet creo que también aquí está mal. Bueno, nosotros vamos a hablar esta tarde del derecho binario como una nueva rama del derecho. Contrario a lo que pensaríamos que vamos a hablar de géneros, de género, pues no, vamos a hablar acerca de otra rama del derecho muy diferente. En la era digital actualmente vivimos, generamos nuevos retos para todas las disciplinas y ciencias que el hombre conoce, pero al mismo tiempo exige más y mejores áreas de estudio para enfrentar tales retos. Por tanto, surge el derecho binario como una nueva rama y una nueva área de estudio del derecho que permite confrontar todas las expectativas que nos ofrece la era digital, yendo desde la sociología binaria hasta los delitos binarios, entre otros ámbitos, el estudio del derecho binario. El derecho como una ciencia indudablemente requiere estar constante transformación, adaptándonos a los cambios que de forma constitucional se generan en el entorno social y jurídico, lo cual a su vez propicia que se tengan que perfeccionar las áreas de conocimiento, y es por ello que como resultado de transformaciones que se han generado con el estallamiento de la era digital, surge el derecho binario como una nueva rama del derecho que entiende enfocar la regulación jurídica del individuo relacionada con nuevas tecnologías y con el Internet. El derecho binario a su vez analiza otros ámbitos de estudio, como son la sociología binaria y los delitos binarios, que son subdisciplinas que surgen a la par de la conceptualización de una nueva rama del derecho, pero que también obedecen a áreas fundadoras como son la sociología y el derecho penal. Por lo tanto, estamos hablando de que esta rama actual del derecho trata sobre la era digital, los delitos digitales. Entonces, posicionar nuestras expectativas como un área del conocimiento sin precedentes va a regular la realidad virtual, con la que nosotros venimos aparejándonos, ¿no? En lo material contra lo virtual. Entonces, estamos hablando de que, dada la nueva era tecnológica, surge el derecho binario como una rama del derecho que nos va a regular los delitos fiscales, perdón, los delitos que existen a nivel virtual contra los códigos que tenemos penales para castigarlos, ¿no? Que puedan ser punibles en determinado momento. La división y ramas del derecho, ubicación del derecho binario. La ciencia del derecho, para su mejor comprensión, debe en todo momento proyectarse entre los estudios del ámbito jurídico, de una forma organizada que permita un entendimiento claro de los conocimientos en cuestión. Por tanto, existen dos grandes divisiones del derecho, que son el derecho interno y el derecho internacional. Este último se integra por dos grandes ramas del derecho, que es el internacional público y el internacional privado. El interno se subdivide a su vez en tres grandes divisiones: público, privado y derecho social. El derecho interno es la parte del derecho que, mediante las divisiones que a su vez lo constituyen público y social, regularmente normas las relaciones de los individuos que integran un determinado grupo social constituido como un Estado, y también regula las relaciones de aquellos con el Estado mismo. En lo concerniente al derecho internacional, es la parte del derecho que regula normas entre los sujetos del derecho internacional y los grupos sociales constituidos como estados, provistos de territorio, población, gobierno, y cómo se van a regular. El derecho internacional público entendemos que es la rama del derecho internacional que se encarga del estudio de las normas que regulan las relaciones entre los estados, entendiendo por estados aquellos que están conformados por el territorio, población y gobierno. Y cuando hablamos de derecho internacional privado, entendemos que es la rama del derecho internacional que se encarga del estudio de la relación entre los estados y los sujetos de derecho internacional. Entonces vemos que aquí en el derecho binario dependemos en gran parte del derecho internacional y lo situamos entre estas para poder hablar acerca de una regulación acerca de los delitos que se cometen en forma cibernética. De igual forma, cuando hablamos del derecho público como parte del derecho interno, podemos definirlo como aquel que regula la relación entre los particulares y el Estado, teniendo como ramas de su competencia el derecho constitucional, administrativo, penal, procesal.
entre otras ramas del derecho, incluyendo las de reciente concepción. En lo relativo al derecho privado como parte del derecho interno, es aquel que regula la relación entre los particulares, teniendo como ramas los que constituyen el derecho civil y el derecho mercantil. En lo relativo al derecho social como parte del derecho interno, es aquel que regula el actuar de los particulares, su desempeño cotidiano, partiendo del grupo social al que pertenecen, teniendo como rama su competencia el derecho de seguridad social, agrario y derecho laboral. ¿Por qué hablamos de todas estas? Porque todas estas se conjugan para poder ubicar al derecho binario. Porque realmente en el derecho binario vamos a hablar sobre los delitos que se pueden hacer de un país a otro por la realidad digital en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, dice que como el derecho binario, una nueva rama del derecho, que realmente está creciendo, está admitido, pues algo realmente nuevo que apenas está legislando. Entonces, por eso dice que lo ubicamos entre el derecho internacional público, privado, y que dependemos también de todos los otros derechos, porque dada la realidad en la que nosotros vivimos digital, pues se cometen delitos a todos esos niveles o escalones, y tenemos que poder hacer legislaciones capaces de castigar todos estos actos. Entonces, por eso es que me estoy tratando a describir cada tipo de derecho para las personas que no lo conocen, el concepto de qué era cada tipo de derecho para que puedan entender que las relaciones son internacionales, cómo se regulan, por qué dependemos de las constituciones de los lugares y se bajan hasta el nivel más de ley más interno, ¿no? El penal, el civil, el mercantil, el agrario, porque realmente hay delitos en todas las escalas en la época digital, pero todas tienen que ver también entre la regulación que vamos a dar entre lo internacional. ¿Por qué? Porque los delitos se cometen de países, de un país a otro. Entonces, por eso es que lo ubicamos dentro del derecho interno y a su vez dentro del derecho público. O sea, va a depender prácticamente en todos los ámbitos y se va a subdividir para poder canalizarlo. Resulta importante destacar que el derecho binario se ubica dentro del derecho internacional, pues tiene que ver con dos ramas, es decir, el estudio de las normas que regulan las relaciones entre los estados, entendiendo por estados aquellos que son el territorio, población, gobierno. Entonces podemos entender que dada la naturaleza de su campo de estudio, pues lo vamos a ubicar en derecho binario público, derecho binario privado, derecho binario social, derecho binario internacional público y derecho binario internacional privado. Entonces se va a subdividir para podernos dar la capacidad de castigar esos delitos. La era digital. Estamos hablando que para comenzar este apartado valdría la pena preguntarnos ¿qué es la era digital? Para entender esto, pues podríamos remontarnos desde la Revolución Francesa hasta por decir aquí así, el 2011, partando desde la Revolución Industrial, en donde realmente empezamos a hacer las empresas, el efecto de la globalización para poder ampliarnos a una economía mucho más grande, en donde a través de esta economía más grande buscamos redes actuales, redes para definir lo que es los sistemas contables, lo que es la economía, lo que es la forma en que llevamos a lo mejor un almacén, las leyes. Entonces ahí dependemos de una nueva digitalización de todos los datos y empezamos a vivir ahora con los avances tecnológicos y más después de la pandemia, pues realmente una realidad virtual y en donde ya tenemos realidad virtual y realidad material. Entonces dice, aquí poníamos que Pitágoras afirma que todo es una realidad numérica, todo se puede contar, todo se puede medir. En el mismo orden de ideas es procedente afirmar que todo es una realidad jurídica. Todo está regulado por normas de manera directa o indirecta y todos estamos supeditados a ciertos lineamientos normativos y siguiendo el mismo orden de ideas. Todo es una realidad digital, pues hoy el individuo no puede concebir su vida sin el apoyo de nuevas tecnologías, entendiéndose por estas últimas los recientes desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Es por eso que encontramos aquí que creamos
se crea el derecho binario en necesidad a esos delitos cibernéticos que empiezan a crecer de país en país. Y pues decía que aquí que una realidad, ya nuestra realidad es digital, ya nuestra realidad ya no nos permite ahora sí que vivir de un lugar a otro, comunicarnos. De hecho, las conferencias que ahorita estamos dando en diferentes partes de aquí. Entonces, aquí es del mundo. Entonces, estamos hablando de una era en donde prácticamente el derecho binario entra como una materia nueva para poder regular esos delitos que se cometen a través del correo electrónico, a través de las páginas web, de las redes, porque debe haber hay unos que les dicen ciberacosos, una ciberseguridad, pero entonces empiezan a crearse una rama específica para eso, y el derecho binario es la rama que constituye la regulación entre estos. El problema que nosotros vemos aquí es que radica en la regulación jurídica de nuestra realidad virtual, pues tal y como se menciona con antelación, es la realidad que todos vivimos, carece de ordenamientos jurídicos que la puedan regular eficazmente. Por ende, es muy complicado que se salvaguarden nuestros derechos. Por ejemplo, si se realiza una compra-venta en mi realidad material, siempre hay que personarse al lugar donde se radica el negocio del vendedor. Se advierte el objeto de compra, se realiza el contrato verbal con un consentimiento expreso de ambas partes, el comprador entrega la cantidad de dinero requerido y el vendedor el objeto ante dos testigos. Entonces, esto me dice que ponían en el ejemplo que si esta se pone en una realidad material, también entonces si comprara yo algo en Marte, dada la extrema del ejemplo, entonces también tendría que apegarse a mi realidad material, pero ahí más bien nos pone como, bueno, la comparación es que entonces también lo que puedo comprar en forma digital realmente me va a llegar en forma material en el lugar que esté, en el país que esté, ya estoy haciendo o adquiriendo una compra. Pero ¿cómo sé que esa compra es real, no? ¿Cómo sé que algo va a estar regulado y va a estar bien hecha la compra, que no me van a estar haciendo fraude, que no me van a timar? Entonces, por eso es el derecho binario. Dado esta realidad digital que estamos viviendo, nos enseña que se tiene conocimiento parte del derecho informático y del derecho cibernético, así como la información jurídica. Esta última como ciencias auxiliares, pero tales conceptos no alcanzan a comprender todo el campo de estudio que involucra la relación del derecho con las tecnologías y la Internet. El código binario permite a los medios digitales comprender las instrucciones dadas por el ser humano. Es decir, es el lenguaje específico que se necesita para que un ordenador comprenda las instrucciones dadas por la parte humana. El derecho binario se denomina como tal, puesto que esto que es el único enlace entre el hombre y la era digital. Es un código denominado código binario, aquel constituido por unos y ceros, de ahí que se denomine binario. El código binario permite a los medios digitales comprender las instrucciones dadas por el ser humano. Es decir, es el lenguaje específico que necesita un ordenador que comprenda las instrucciones dadas por parte humana. Entonces, el derecho binario es la rama de estudios que regula la relación entre los individuos y su entorno social basada en las tecnologías y en el Internet. Conceptuado desde una perspectiva tridimensional, toda vez que la definición anterior cuenta con lo que nos referimos a las normas, a una perspectiva que atiende a tres enfoques: normas justas y valorativas, normas eficaces y normas formalmente válidas. En el lenguaje de programación comúnmente existen las matemáticas binarias, no sé si las han visto. Las matemáticas binarias nos hablan de
precisamente de ceros y unos y códigos que empezaba en un renglón con 2 ceros y 2 unos o 4 ceros y 3 unos, y crecía nuestra formulación hasta hacer a lo mejor unas 10 hojas en forma de multiplicación. Esas matemáticas binarias son las que aquí se mencionaba como el código binario de ceros y unos, que son lo que permite que se haga la programación. La programación es la que hace que existan estas páginas, que existan estas plataformas. Los arquitectos de TICs, de desarrollo web, son los que se encargan de hacer las páginas, y la regulación de estas páginas en forma internacional sería el derecho binario. Por eso nos habla de una realidad tridimensional en donde las normas a través de los derechos internacionales y los derechos públicos o los derechos a nivel civil, mercantil, fiscal, nos van a regular esos delitos. Van a permitir que a través de que rastreen, que una página tenga un servidor que sea real, que realmente muchas veces aquí en México estaba yo viendo que me estaban escribiendo de un delito, que escribía de una aplicación real, de un delito binario. Aquí es muy común que te mandan delitos de una página que supuestamente es el SAT pidiéndote información que realmente no es. Aquí las páginas del gobierno al final es sat.gov.mx, no sé, INE.gov.mx, entonces gov.mx, y luego te mandan correos apócrifos de páginas pidiéndote información y te ponen el correo información, delitos fiscales, johnsat@oclu.com. Entonces ahí estás viendo, pues que simplemente desde ese correo estás viendo que tú como contador te puedes dar te puedes dar cuenta de que no es real, porque no viene con el co.mx, pero la gente no se da cuenta y piensa que realmente debe de subir su información. Cuando ya van a investigar a través del derecho binario, lo van a penalizar, pues puede ser que la persona que te está enviando ese correo apócrifo, el servidor, el lugar donde la están programando, sea de otro país, o esté dentro de una computadora de una cárcel o ese tipo de cosas. Entonces, a través del derecho binario podemos ver si realmente existe ese servidor programado por un lugar real que sea de gobierno o de dónde viene. Entonces van a buscar a través de las redes que realmente de dónde vienen. Entonces dice aquí, la sociología binaria es la rama de la sociología que se encarga del estudio de la interacción entre los individuos y estos con su entorno social mediante las nuevas tecnologías y el Internet. Es indudable que los delincuentes en un mundo globalizado e inmerso de nuevas tecnologías han encontrado nuevas y mejores formas de delinquir. Los delitos binarios son aquellos delitos tradicionales, pero cometidos con el uso de nuevas tecnologías y el Internet como un medio o canal con el objetivo o finalidad, con el soporte como coadyuvante para la comisión de delitos, para la comisión de un acto antijurídico, antisocial, típico, culpable, punible. La comisión a la que se refiere la definición anterior puede ser por acción o por omisión. Asimismo, al hablar de los delitos tradicionales, nos referimos a los delitos tipificados en los códigos vigentes. De igual forma, cuando se habla del uso de perspectivas de los delitos binarios como un medio para cometer un acto delictivo, como el objeto finalidad del acto delictivo y como soporte o coadyuvante del delito, estamos hablando de la utilización de las tecnologías y del Internet como un hilo conductor que sería el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito tradicional. Por ejemplo, en el Código Penal vigente de Veracruz, en el número 173, la letra dice: las mismas sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán a quien amenace con otro causal o no futuro una persona o derechos con la que otra tenga algún vínculo. Este delito se perseguirá por querella. Entonces estamos hablando de que lo pueden amenazar en un correo o en una red social, y que como lo hacemos a través de Internet, ese delito lo vamos a juzgar con la misma perspectiva de que si se lo estuviera haciendo en persona.
siempre y cuando sea comprobable que la fuente de la que así que a lo mejor el Facebook de la persona que está amenazando sea de esa persona. Consecuencia de los razonamientos anteriores, los delincuentes binarios son aquellos que cometen delitos tradicionales con el uso de las nuevas tecnologías y o el Internet como medio canal con el objetivo, finalidad o como el soporte coadyuvante para la comisión del acto jurídico. Antisocial, típico, culpable y punible, lo que interfiere un mayor grado de temibilidad y por supuesto una dificultad mayor para su aprehensión y por ende debe plantear una mayor sanción. Aquí pues estamos viendo que a lo mejor la persona o el delincuente binario no sabemos quién es porque lo está haciendo a través de correos o de redes. Esos serían unos ejemplos, por decir, de una amenaza, ¿no? Entonces dice que como conclusión, el derecho es una ciencia que pues sus conocimientos son susceptibles a que crezca porque pues se va adaptando a las nuevas eras, ¿no? En el derecho binario, como rama del derecho, es necesario conocer y comenzar a estudiar, puesto su cambio de estudio involucra un nuevo mundo, que sería la realidad digital. La realidad virtual de la cual actualmente no solo podemos ver una reminiscencia, pero que en unos pocos años este tipo de delitos, así como están creciendo realmente en forma desmesurada y no sabemos realmente luego quiénes son los que los cometen, pues tendrán que aplicarse a los códigos de una manera más eficaz y tendrán que haber unas investigaciones más eficaces. Por eso es que vemos que lo ubicamos dentro de los derechos internacionales, porque la mayoría de estos delitos se cometen a nivel internacional. Los robos y cosas por el estilo, luego se realizan de un país a otro. Entonces realmente pues vemos que los juristas de la nueva era digital deben de adaptarse a todos los cambios y transformaciones de un mundo que está regido por el código binario, el código de programación, para lo cual deberá trasladarse a las letras o a los bytes y a los libros y al internet, y en suma romper con el obsoleto esquema del abogado de letras y pasar a los unos y los ceros, que tenemos que aprender a programar, a revisar de dónde vienen los ordenadores. Entonces, es algo trascendental el derecho binario en el derecho internacional, porque pues vemos que los delitos que se cometen son cada vez más actuales. Ya los delincuentes utilizan mecanismos más, con tecnologías más avanzadas, y pues tenemos que pedir una sanción más fuerte, no solo las que están, bueno, aquí en Veracruz sí vemos que nuestro código sí dice que los podemos clasificar, y de cualquier manera en que nos estén lanzando a lo mejor una amenaza se va a catalogar como si fuera en persona, siempre y cuando se corrobore de quién es el servidor del que nos están amenazando. Pero yo creo que en algunos países todavía no está tipificado y todavía se pueden cometer este tipo de delitos. No sé si tengan algunas dudas. Especial. No se escucha nada. Ay, no se escucha nada. Y en el chat no se le pregunta. Tenemos a Nicolai Moreno. Muchas gracias. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Sí, tengo dos dudas. Una, el derecho binario sería una rama independiente desde mi punto de vista de lo que en Ecuador todavía está en desarrollo, lo que sería derecho informático, porque en Ecuador hasta técnicamente Francisco es colega en la universidad, no creo que si me deje equivocar me corrija, por favor, pero acá
Mi primer título es informático, entonces el derecho informático en Ecuador por lo menos se basa al estudio de la informática aplicada al derecho. Y el derecho binario en otros países, especialmente cuando uno estudia informática, explican que es eh, el bloqueo o el hacking ético para poder o seguir no solo amenazas, sino daños, perjuicios, laceraciones emocionales, físicas, económicas, financieras, etcétera, eh, y aplicando todo este seguimiento para poder encontrar un delito y un culpable. Es más o menos como delito forense. Esa es mi pregunta. ¿Se podría considerar en una maestría, en un doctorado para investigación como delito forense? Como Mm, derecho forense, perdón. Pues se supone que bueno, podríamos decir que sí, pero es que realmente es una rama diferente. Ajá. Aquí también va ahí, pues, ahora sí que hay una organización, Cooperación y del Desarrollo Económica, que se llama OCDE, que de hecho esa organización entre países internacionales coayuda a que se busquen esos servidores que tú comentas. Una pregunta más, profesora. Ujú. Em, un ejemplo, yo estoy último semestre de Derecho. Eh, actualmente tengo aplicado ya, estoy entrando a una maestría sin acabar Derecho por un convenio. Y justamente me interesaba algo como lo que usted está exponiendo, pero no he encontrado una materia aplicada a no solo la investigación a través de conexión informática, que me encantaría porque fusionaría parte de mis carreras, sino de especializarse en derecho internacional privado, como usted había comentado, pero, por ejemplo, saco una maestría en derecho internacional privado, pero con una especialización en derecho binario. Por lo menos en mi país y en donde tengo yo la maestría en España, no existe algo así. No, aquí en México, fíjate que tampoco. Es algo realmente de lo que estaba yo, ahora sí que investigando, porque esta fue la ponencia que me tocó. Es algo completamente nuevo que está creciendo y pues realmente te da la puerta a ver algo una realidad que no habíamos visto, ¿no? Porque también aquí se clasifican en informáticos o cibernéticos, pero pues ya viéndolo a nivel internacional, se está manejando como derecho binario. Realmente ahí sí pues aplicaría una maestría, precisamente buscar en algún país que la dieran acerca de estos delitos, porque es algo que está en completo desarrollo, ¿no? Que podemos tipificar y castigar este tipo de delitos, que realmente, por decir, aquí hay mucho delito internacional, ya no hablaríamos solo de delitos sexuales, de revelación de secretos, de robo de información, de que estamos, bueno, luego de país a país realmente afectan software de las computadoras, entran a tu computadora, te roban la información, te extorsionan, ¿no? O la falsificación de documentos, o sea, realmente englobamos muchísimos delitos, yo creo que en este tipo de derecho, que es algo completamente nuevo. A mí cuando me tocó el tema, yo pensé que se refería realmente al género binario, y ya cuando empecé a investigar y a leer de él, dije, no, pues estaba yo equivocada, es completamente diferente, porque aquí en mi país lo agrupaba yo este tipo de delitos como cibernéticos o de informática, pero realmente ya esta es una rama real que está creciendo a nivel internacional, que está dentro del derecho internacional y que realmente está bajando a todos los niveles de los códigos para poder ser tipificado, porque hay delitos en todas las materias y pues es algo muy interesante, ¿no? Algo muy, muy nuevo de hecho. Una Y consulta, Janice, perdón, que le interrumpí, no, disculpe, no te siga. preocupes, adelante. A ver, realmente no es nuevo. Yo egresé de informática en el 2011, pero yo empecé a estudiar informática a los 7 años, en el 93. Entonces, yo leí algo de esto antes del año 2000, cuando salió Y2K, que era el posible virus que colapse todo. Ujú. Ahí ya salió, yo vi mis primeros papers sobre derecho binario, Ajá, yo estaba mucho, yo igual que el 2011 lo empezaron a regular. exacto, Ujú, mucho antes de que salga lo que es género binario, como ujú. te comentaba, de 98, 99, leí un par de papers respecto justo a lo que era informática y cómo aplicarla en todas las áreas. Y cuando empecé a revisar eso,
justo había una parte que las pocas carreras que se pueden aplicar en todas las áreas es lingüística, derecho e informática. Y justo ahí hablaban ya de derecho binario, pero hasta el día de hoy es la primera ponencia que veo del tema. He visto unas en Alemania que manejan mucho de esto, en China y Japón que manejan mucho de esto. Es muy complicado por el tema de idiomas de entender, pero no he encontrado en lata nada así. Como, ahí sí, felicitaciones a Juris Latan y a Francisco, porque como le comenté alguna vez a Javier de Juris Latan, mi especialidad es de informática aplicada y nunca he visto, por lo menos en nuestro idioma o en inglés, una ponencia del tema. O sea, también imagino lo complejo de eso. Muchas gracias también por la ponencia, eso es todo. No, muchas gracias Claro, por la información. respecto a dónde poder estudiar, le comento que a mí me llegó desde el año pasado de una universidad china una beca para derecho binario. China sí No hay. sé si yo le podría pasar más tarde ese correo y puedan tener más información. Muchas gracias, Clever. Ya le escribo al privado. Como justo le comentaba, yo he estado en ponencia virtuales de China, Alemania, Japón, pero hacen en idioma, por lo menos China y Japón, no inglés. En la de Alemania, algunas clases en inglés, pero ellos no manejan otro idioma que el propio. Entonces, o sea, yo español, inglés, gracias es lo que manejo. Pero China, Alemania y Japón, que tienen potencia en esto, justo lo que comentaba, el problema es mucho de la lingüística, porque por lo menos China, hasta donde yo entiendo, no manejan más que con idioma nativo, y, o sea, cantonés y mandarín. Ujú. Pues, muchas gracias, igual. Yanis, aparte de que hay cómo escribirle posterior para una duda respecto de lo que pude investigar. Ah, mira, en mi Facebook, si quieres, yo se los pongo Muy gentil, gracias. en Me el chat, desconecto el audio. cosa, que necesiten, ahí, ahí le pueden checar, pero sí, de hecho, inician el derecho informático y pues como vemos que como va enfermando, ahora sí creciendo y formándose la nueva era, pues ya evolucionó al derecho binario, ya que pues aquí pues nos presentan que no todas las sanciones están tipificadas y no todos los delitos, entonces por eso creo que fue la necesidad de crear esto. La verdad, la programación es una rama completamente en boom, ¿no? Mi hija, de hecho, es ingeniera en TICS y mi otro hijo también estudia sistemas, entonces la verdad es algo muy, muy en auge y vemos que los delitos ya traspasaron y qué bueno que la ley esté en vanguardia y que la ley nos permita pues proteger nuestros derechos fundamentales y todos nuestros derechos humanos dentro de esta rama del derecho que está creciendo, porque pues imagínate, no nada más estamos hablando de la información de corporación, sino como el Facebook, ¿no? Que es una red que realmente está, todas esas están programadas, crecen en la informática, en la programación, en un código binario de una computadora y te roban toda tu información, inclusive si tú pagas por tu publicidad en Facebook, pues te pueden robar tu información de tu tarjeta. Entonces ahí te das cuenta pues la importancia de esto, ¿no? Muchas gracias por tu aporte, ¿eh? A usted, muchas gracias, Yanis. ¿Alguna otra pregunta? Y disculpen, ahora sí que lo que pasó con mi computadora es que no sé qué le pasó, tuve que abrir otra computadora e instalarle el Zoom para poderla escribir. Y muchas gracias al doctor, porque la verdad, me pareció muy interesante este nuevo tema. Les estoy escribiendo mi correo, que me lo pidieron. Sí, doctora, tenemos una pregunta de Facebook, de Diego Flores. Nos dice, ¿debería Ajá. existir una norma que establezca el derecho informático como ley para sancionar mediante una codificación de delitos informáticos tecnológicos? Sí,
Sí debería de existir una legislación, ¿no? Ahí le envié al chat del Zoom. Debería existir una norma que establezca el derecho informático como ley para asesorar a mayoría. La verdad sí debería de existir. En algunos países ya están, tengo entendido que por decir en China, en Rusia, sí está, todos los derechos cibernéticos igual en Estados Unidos, porque pues allá protegen más su información, sobre todo por las empresas, no tanto por la gente, ¿no? Ay, pero vemos que ahorita pues con la rama ahora sí que con el crecimiento de la inteligencia artificial, pues vemos que el derecho binario va a ser la herramienta jurídica perfecta para poder dar con todos los delincuentes, ¿no? Que de hecho vemos aquí que se llaman delincuentes binarios ya. Ay, se me quiere sacar. ¿Alguna otra pregunta? Dos, solamente felicitaciones por el excelente tema, más que nada en Facebook, del lado de acá también, excelente ponencia, excelente ponencia. Y no, solamente felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias por el tiempo de espera, una disculpa. Es un gusto pues encontrarme con ustedes nuevamente, un gusto saludarlos, un gusto aprender de ustedes, porque pues los comentarios también son recibidos en forma que podamos aprender todas. Y muchas gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Un saludo y un abrazo afectuoso para todos. Listo, ha sido un gusto tenerla con nosotros el día de hoy, doctora. Esperamos que haya sido del gusto y de interés de todos. Y pues, por favor, el link de registro de asistencia, por favor, llenarlo para que quede registrada la ponencia de hoy. Sin más que agregarles, les deseamos a todos una buena noche y los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche, como todos los días, hora Ecuador, para seguir con el diplomado de Derecho Multidisciplinario Internacional. Una buena noche para todos. Gracias por asistir. Gracias. Hasta luego, bonita noche. Gracias. Linda noche a todos. Gracias.